Buenas tardes. En primer lugar, daros la bienvenida a todos y las gracias por asistir una vez más a una sesión online formativa de Albelal. Creo que todos los que estamos ahora mismo conocemos ya Albelal, sino porque somos socios de las anteriores sesiones. Entonces, en lugar de volver a explicar qué es la Asociación Albelal, pues vamos a dar paso directamente a la sesión de hoy, que va sobre mejora de la biodiversidad y que la va a impartir nuestro compañero Fernando Bautista. Así que, Fernando, es todo tuyo. Pues vamos a ello. A ver si hacemos lo de compartir pantalla bien. Y nos vamos aquí. Bueno, pues me reitero por tercera charla seguida. Espero que estéis todos bien, con ánimo y pensando pues, que ya queda un día menos para lo que sea que nos venga por delante. Bueno, oye, la verdad sinceramente esperaba que hubiese un bajo nivel de participación, porque como le he estado comentando antes al compañero Oscar, es algo bastante significativo que cuando se trata el concepto de biodiversidad, el entorno agrario, la gente casi que se pone un escudo, es como si fuese un concepto de ecologista o sea un concepto de biólogo, de científico o de gente rara. Y la verdad es que es una pena porque creo que deberíamos entre todos trabajar para que ese concepto se recupere como de manejo diario del agricultor, porque la biodiversidad no es más que nuestra propia agricultura y nuestra propia ganadería y da explicación a muchos de los desafíos y problemas que nos encontramos en el día a día. Entonces, bueno, por un lado es un poco triste y por otro lado ya como me lo esperaba pues no es nada sorpresivo. Bueno, hoy vamos a intentar hablar de la biodiversidad, la importancia que tiene para la agricultura. Vamos a poner, como siempre, una serie de ejemplos relacionados con ciertos manejos, obviamente en los cultivos que más cercanos no son dentro del territorio de nuestro entorno, de nuestro entorno de operación, y la utilidad de ciertas acciones o cómo ciertas acciones pueden mejorar esa biodiversidad. Para ello, lo primero, si pasa la diapositiva, vamos a ver una serie de conceptos, una serie de técnicas que puedan ayudarnos a mejorar la biodiversidad en nuestras explotaciones y luego una serie de procesos relacionados con la agricultura que se ven fuertemente beneficiados por la mejora de la biodiversidad, como puede ser la polinización, ¿no? La presencia de polinizadores, que antes Óscar Garanto mencionaba, y la lucha biológica contra ciertas plagas. Pues bien, este dibujillo, que para mí es pues, bastante representativo, no solo por lo bucólica de la imagen, quien me conoce sabe que no soy muy dado al romanticismo, pues la verdad es que representa una cosa muy relacionada con nuestro tema de hoy, que es la biodiversidad. Me gustaría poder teneros cerca para saber qué es lo que os llama la atención de esa imagen. Yo voy a ir citando una serie de cosas. Es la diversidad, aunque sea una zona de estepa cerealista, veis que hay muchos parches, que hay mucho linde, hay mucha heterogeneidad, mosaicismo del paisaje. Eso indudablemente genera una atracción para una serie de seres que van a estar de manera muy específica o de manera más generalista relacionada o interactuando con cada uno de esos parches de paisaje. Eso sería
una imagen típica de muchos de los pueblos de España hasta hace 40 años, 35 años, cuando el boom de ciertos cultivos y la homogeneización y la proliferación de la maquinaria pues dio al traste con este mosaicismo. Una cosa que también con esta imagen delante quiero transmitir es biodiversidad significa falta de rentabilidad, que es algo que parece que el fomento de la biodiversidad está directamente relacionado con una caída de la rentabilidad. La biodiversidad es una ayuda y bien manejada, es un incremento de esa rentabilidad. Pero no solo para el dueño de la tierra, sino que tiene un montón de efectos colaterales, de beneficios indirectos para la población de el pueblo que hay allí en lo alto del cerro de la imagen o de actividades económicas complementarias en el medio rural. Aquí vemos varios usos y los que no se ven se pueden interpretar. Vemos agricultura de cereal, vemos ganadería, vemos aprovechamiento de rastrojos, de manera que el dueño de la oveja no tenga que hacerse cientos de kilómetros en las montañas para tener su ganado sobre pasto, normalmente en zonas que por concentración tienen un índice de sobrepastoreo, pero tenemos también alternativas complementarias como es la caza menor o como es la observación de aves. Bueno, dicho este punto de filosofía, de perspectiva personal, no digo que deba ser compartida, una cosa que debe llamarnos la atención es la presencia de elementos arbóreos en las lindes, muchos de los cuales a día de hoy son el cultivo prioritario y muchos de los cuales se utilizaban en zonas marginales y tenían bastantes más años de los que a día de hoy tienen nuestros cultivos. Vamos a pasar por encima por una serie de conceptos. Lo primero es, ¿qué es un ecosistema? Hay que entender qué es un ecosistema. Un ecosistema es, por una parte, todos esos elementos abióticos, esos elementos inertes que conforman lo que se denomina un biotopo, es decir, la base, el sustento, donde se desarrolla una biocenosis o una comunidad de seres vivos. Obviamente, esto es un ecosistema natural. Es un ecosistema en el que un conjunto de seres vivos, tanto fúngicos, bacterianos, vegetales, animales, desarrollan su vida. Pero lo que es más importante, desarrollan una serie de interacciones entre ellos y con los elementos inertes que son lo que de verdad hace funcionar este ecosistema. Aquí las cosas que se ven en esa foto no están aisladas, no están cada una separada de lo que tiene al lado, ni por arriba ni por abajo, ni debajo del suelo, ni cerca de unos árboles hay láminas de plástico o macetas que separan las raíces de unos con otros. Aquí está todo relacionado. Obviamente, desde nuestro punto de vista, sí, desde el punto de vista agrícola, esto no es rentable, ¿verdad? Por tanto, ¿qué es lo que nosotros tenemos que empezar a entender? Tenemos que empezar a entender nuestros cultivos como un agroecosistema. Es decir, un ecosistema en el que todo o parte de los elementos naturales de ese ecosistema, de la imagen anterior, han sido sustituidas por especies que son de interés para la actividad económica del ser humano. Pero no deja de ser un ecosistema. Cualquiera de nuestras plantaciones, cualquiera de nuestros cultivos o de nuestro uso de la tierra son ecosistemas en sí mismos. Por tanto, vamos a tener un conjunto de seres vivos que van a interactuar entre sí, van a interactuar con los elementos que forman el biotopo, es decir, los elementos inertes que forman el biotopo, y van a desarrollar esas interacciones que al fin y al cabo es lo que nos van a determinar nuestro nivel de fertilidad, van a determinar nuestra competencia intraespecífica dentro del mismo cultivo, la presencia de enfermedades,
la presencia de plagas, la presencia de posibilidades de control biológico de esas enfermedades o plagas. Como posible agroecosistema, pues tenemos muchos. Yo voy a poner una serie de imágenes conceptuales. Esto es un olivar. Un olivar con cubierta vegetal, natural, manejado con ganado. Por tanto, esto es un agroecosistema en el cual podemos asimilarlo a uno de los ecosistemas más biodiversos y ricos que existen en el planeta, que son las dehesas ibéricas. Cuando hablamos de dehesas, se nos va la cabeza casi siempre a encinas o alcornoques, pero también la hay de castaño, también la hay de olivo o de acebuche, en su caso en las zonas más térmicas, o de alcornoques. Al fin y al cabo, aquí confluyen muchos seres, muchos invertebrados, muchos depredadores de esos invertebrados, muchos depredadores de esos invertebrados, y en un equilibrio. ¿Nos vamos solo a la rentabilidad económica? ¿La rentabilidad que buscamos solo debe ser dineraria? Os voy a poner un ejemplo relacionado con el olivar. Mirad, yo soy de Jaén. En Jaén se llegan a perder unas 80 hasta, es decir, el máximo, hasta 80 toneladas de suelo fértil al año. 80 toneladas por hectárea. Eso supone, con datos oficiales de la Diputación de Jaén, unos 19 millones de euros, 19 millones de euros en reparaciones de caminos rurales, limpieza de cunetas de carretera, limpieza de puntos de lo que son arquetas de recolección de agua de escorrentía. Si el manejo se hiciese ligeramente, de una manera ligeramente diferente, esos 19 millones de euros se podrían invertir en otro tipo de cosas. No en reparar baches, reparar cárcavas o reparar daños en infraestructura. Esto es otro tipo de agroecosistema. Supongo que este está bastante relacionado con la conversación que hemos tenido justo antes de empezar. Me refiero a Óscar. Esto es otro tipo de agroecosistema, mucho más simplificado, mucho más manejado, mucho más condicionado a simplemente una relación vegetal-biotopo. No existe nada más. Esto es la intensificación del campo. Esto, aunque con certificación ecológica, también es una intensificación, porque hemos homogeneizado el terreno. Aquí ya no queda nada más que no sean almendros en cultivo de marcos regulares. A lo que quiero llegar es a esta imagen que ya la he usado varias veces, y es que la biodiversidad necesita de diversidad de ambientes, de diversidad de cultivos, de diversidad de lindes, de diversidad de pequeños bosquetes intercalados, de enclavados de vegetación natural, en aquellas zonas más marginales, en las que los suelos se encharquen, porque verdaderamente eso no es perder dinero. Se pueden hacer hoy día muchísimos manejos, correcciones hídricas en las que tú simplifiques el caudal de un río, en las que tú simplifiques el terreno, el relieve del terreno. Pero al fin y al cabo lo que vamos es a una situación como la de la zona baja de la imagen, en la que ni quedan lindes, ni quedan cursos de agua con un caudal más o menos natural, con esos meandros que puedan provocar inundaciones puntuales, con el aporte de sedimentos que va asociado, con el enriquecimiento que eso supone para las zonas de vega. Esto es solo un ejemplo. Y por tanto se da una pérdida de biodiversidad. Pero las pérdidas de biodiversidad no simplemente van a perjudicar al ecosistema, no van a perjudicar solo a los pajaritos, van a perjudicar también a nuestros propios cultivos.
Imaginaos si en una habitación, que sería un ecosistema, sería el biotopo, encerramos a 4 personas. Una que solo come chorizo, una que solo come queso y una que solo come jamón. La tasa de reposición del jamón es a demanda. La tasa de reposición del queso es solo un cuarto de queso al día. Y la tasa de reposición del chorizo es medio chorizo al día. Pero es que resulta que entra una cuarta persona que come de todo, que es generalista y que tiene capacidad de comer de todo. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues cuando incrementamos las condiciones que benefician al generalista y que benefician al especialista en comer jamón, pues vamos a tener que las poblaciones de esos individuos van a crecer. Y por tanto, las de aquellos que se alimentan de, si esto es el chorizo y esto es el queso, se alimentan de esos alimentos que no son tan abundantes o no tienen una tasa de reposición o que hemos simplificado, desaparecerán. Cuando nosotros solo ofrecemos algo, como el jamón o como en este caso el cultivo, y las condiciones ambientales se dan con las suficientes ajustes o bondades para que esa población concreta explote, pues ya tenemos una plaga. No sé si lo he explicado claramente, pero si ponemos un ejemplo concreto de unos años, una decena de años atrás, recordad lo que pasó, por ejemplo, en Castilla y León con los topillos. ¿Recordáis esa plaga? Después de mucho darle vueltas, si ha sido por esto, si ha sido por lo otro, los resultados fueron apabullantes. Se habían reducido el tamaño de las lindes entre las distintas parcelas, que eran las zonas de refugio de los topillos. Los topillos se habían quedado sin refugio y sin comida de vegetación natural. Habían ido antes de morirse de hambre a los cultivos. Se habían dado las condiciones de temperatura, de humedad buenas para una explosión demográfica y ahí tienen la plaga. Entonces, a lo que voy, simplificar la diversidad de ecosistemas y la diversidad de vegetación que haya entre, a modo de enclavado, a modo de ribazo, a modo de linde en nuestros cultivos, va siempre contra nuestro interés. Y el no considerar ciertas técnicas, como puede ser las cubiertas vegetales, a las que ahora pasaremos, aprender del manejo para evitar la erosión, como ya hablamos, para fomentar el incremento de la fertilidad de nuestros suelos, para movilizar nutrientes de capas profundas, con todos los beneficios que ya se han explicado en los talleres anteriores, pero también para fomentar la biodiversidad. Es algo que va contra nosotros. Aquí tenemos un ejemplo de una finca de olivar joven, como veis, con lo cual, pues, bueno, más susceptible a que pueda verse afectado por el ramoneo del ganado, que se maneja ecológica, certificada, y la cubierta vegetal se maneja con un rebaño de ovejas. El pastor está allí permanentemente, se hace revileo de una manera acordada con el propietario del olivar para que no estén siempre en la misma zona, porque si no, pues serán también rotaciones de las especies de las cubiertas vegetales, de manera que si tú tienes una presencia muy permanente en una zona, empiezan a aparecer cardos, empiezan a aparecer pinchosas, que son menos palatables, que son las que menos soportan la presión, las que mejor soportan la presión del diente, perdón. Entonces, eso tampoco es lo más interesante. El manejo es rotativo, se hacen varios rediles, se van cambiando y tienen un horario de presencia en el olivar. Bueno, esto no es solo aumentar la fertilidad del suelo, no es solo tener un uso compatible de la superficie agrícola con la ganadería, es también un incremento de biodiversidad súper importante, tanto en número de especies herbáceas, como podéis apreciar, como en número de especies de invertebrados y también de vertebrados, que es bastante relevante. Poco más tarde veremos cómo y por qué, y veremos porcentajes concretos en base a un estudio científico.
Otra de las técnicas que nosotros intentamos promover es la creación de setos o islas de biodiversidad que pueden ser o pueden construirse con muchas funciones diferentes, setos cortavientos, con retamas que actúen como deflector de las corrientes principales del viento, que sirvan para afianzar ribazos o afianzar zonas de pendiente para reducir la erosión, pero por supuesto también para atraer, para ser en sí mismo una zona de biodiversidad vegetal, pero también para atraer a insectos útiles o aves que puedan ser beneficiosas para nuestro cultivo, como pueden ser los insectívoros, zonas de nidificación o zonas de cazadero. En este caso, es un huerto con muchas especies, algunas de ellas aromáticas, otras compuestas, lavanda, albaida, romero, santolina. Y esto lo que va a hacer es una fuente de atracción para numerosos polinizadores del huerto que veis atrás. Otra de las actuaciones que pueden estar relacionadas con un fomento de la biodiversidad es sin duda la creación de acciones de corrección hídrica o la creación de puntos de agua. Solo en este barranco veis cómo está proliferando el carrizo. Este ramblujo estaba con bastante signos de erosión, con cada tormenta se perdía suelo, se arrastraba banco de semilla y casi que no podía crecer ahí nada más allá de cierta altura en la orilla. Al tener un punto de agua, el agua es vida, el agua atrae a un montón de seres, algunos de los cuales simplemente van a estar ahí, es un valor biológico, pero otros van a tener también beneficios para nuestro cultivo. En este caso concreto, aquí se ha establecido una población de rata de agua, que es una especie que está catalogada como en peligro, no sé si en peligro o vulnerable, pero con un grado de amenaza bastante elevado. Pero es que además se ha convertido en una zona de cría y de atracción de libélulas. Y dice, bueno, ¿y las libélulas qué? Las libélulas son depredadores de otros insectos, muchos de ellos que pueden resultar plagas de nuestros cultivos. En el caso de las captaciones de agua, de charcas, de pequeñas trampas de sedimento, pues pasa lo mismo. Indudablemente ya comentamos los beneficios que tiene en cuanto a la mejora de la infiltración, de la minimización del transporte de sedimentos, de la fijación de CO2. Fijaros el poco tiempo que en menos de un año se cubrió de cara fétida. Cara fétida es este alga que hay aquí abajo, que tiene una capacidad de fijación de CO2 bastante importante. Y también es un atractivo para muchas aves. En un lugar donde, en un secanal, donde tú ofreces en verano un reducto de agua, es un bebedero fijo para numerosas especies que forman además parte de nuestro paisaje. Que cuando hablamos de respeto o hablamos de recuperación del paisaje, tenemos que considerar también aquellos elementos que se han ido cambiando y que han forzado a numerosas especies a desaparecer. En nuestro caso, en nuestra zona, la esteparia, alondra de Dupont, ganga ortega, ganga ibérica, terreras marimeñas, todas esas aves se han visto forzadas por los cambios de uso tan rápidos a los cuales no se han podido adaptar, se han visto forzadas a desplazarse o a desaparecer de nuestro territorio. Con estas pequeñas acciones se les puede dar una oportunidad. Y ahora vamos a los dos casos concretos de cómo podemos ver beneficiadas nuestro cultivo con ciertos manejos. Lo primero es qué es la polinización, esa transferencia de material genético del gameto masculino hasta la parte femenina de la flor para producir la fecundación del óvulo y para producir una nueva semilla, un nuevo propágulo. Tipos de polinización hay bastantes. Anemofilia, que es por el viento, hidrofilia, que es por el agua, pero esos no son los que principalmente nos interesan a nosotros en relación con el fomento de la biodiversidad.
El viento es fundamental para los cereales, para el olivo o para el pistacho, pero en el caso de la biodiversidad o de la presencia de la biodiversidad, pues no tiene más interés. Es aquel tipo de polinización que está basado en la presencia de animales. Tenemos entomofilia, producida por insectos, ornitofilia, no se da en nuestras latitudes, producida por ciertas especies de aves, especialmente colibríes, y quiropterofilia, que está dada por murciélagos, que tampoco se dan en nuestras latitudes. Bueno, pues la entomofilia es un conjunto de características o síndrome floral, que lo llaman algunos, características de las flores que son polinizadas por insectos. La mayoría de las plantas que están polinizadas en nuestras latitudes lo son por insectos. Por eso algunas veces se confunden los conceptos o los términos, ¿no? Se confunde lo que es la zoofilia o la melitofilia, que es cuando se da solo por abejas. Así que es verdad que las abejas son el grupo polinizador más relevante, pero las abejas, no la abeja. Digo esto porque, claro, parece que es que ahora hay una campaña de favorecer solo la abeja melífera, y hay que recordar que eso es solo una especie que además tiene sus prioridades y su forma de trabajar, cuando en el medio natural hay especies de abejas solitarias que son mucho más eficientes para determinadas plantas y en según qué condiciones en la polinización tanto de nuestros cultivos como de especies naturales, y que tampoco podemos olvidar. Pues bien, las especies entomófilas desarrollan en sus flores una serie de cualidades que las hacen atractivas para estos insectos, como sabéis, ¿no? Colores brillantes, guías nectaríferas, sustancias aromáticas, diseños especiales para atraer a los insectos, como pueden ser algunas orquídeas, sobre todo las del género Ophrys. Y además, sus granos de polen son una fuente de proteína. Muchos de los polinizadores no van por hacernos el favor de polinizar, o no van en busca del néctar, van buscando el grano de polen, que es una fuente de proteína que para ellos es fundamental, tanto para su alimentación como puede ser para la alimentación de sus larvas. Mirad, esto es una tabla de polinizadores de almendro en un estudio hecho por la Universidad de Granada, por el equipo del profesor Chinot, desde Granada hasta la costa de Granada. Todas esas especies fueron encontradas en el almendro, ¿vale? Tenemos lepidópteros, hemípteros, tenemos dípteros, tenemos himenópteros, todas esas especies. No quiere decir que no haya más. Estas son las que se encontraron, ¿vale? Y se encontraron en una zona, en una región biogeográfica, podríamos decir, en un área biogeográfica. Seguramente al cambiar nuestro entorno y al cambiar nuestro cultivo, se encontrasen otro conjunto de especies, e incluso simplemente con cambiar la variedad de almendros simplemente por fenología de producción de flores, ¿vale? Porque estos insectos también tienen su propia fenología. Algunas especies de esta lista, Lasioglossum malacorum, Lasioglossum mediterraneum, que son abejas solitarias. Son muy eficientes a la hora de polinizar. Fijaros su estructura, las patas, el cuerpo, la cantidad de pelitos que tienen y el tamaño. ¿Qué pasa? Que muchas veces no se les presta atención. Muchas de estas abejas son de 5 milímetros, 6 milímetros, y no se les presta atención. Otras especies relevantes son las del género Megachile. Estas algunas veces han sido confundidas como dañinas a los cultivos, porque son lo que llaman abejas jardineras. Sabéis que cortan hojas de frondosas para hacer sus nidos. Las cortan y las mastican. Lo mismo que otras especies lo que hacen es roer madera seca para hacer una pasta de celulosa. Estas lo que hacen es establecer una serie de septos, de paredes, con esos trocitos de hojas que cortan de las plantas. Estas son del género Dasypoda. Fijaros lo mismo
que antes. Óscar, supongo que algunas de estas también conocerás, si son de tu interés. Son especies muy adaptadas a la función polinizadora, son muy útiles. Es una especie de relación de simbiosis. Yo obtengo el néctar, obtengo granos de polen, pero también hago el transporte. Fijaros la cantidad de pilosidad y sobre todo en las patas traseras de la foto de la derecha. Lo que sí me gustaría que os fijaseis es lo que está haciendo esa abeja. Porque no lo he puesto como una técnica de fomento de la biodiversidad, pero sí que en el manejo de algunos cultivos tendríamos que atender a la minimización del laboreo. No digo a renunciar al laboreo, si en algunos casos es necesario, pues obviamente tendrá que hacerse si hay problemas de compactación o si hay problemas serios de capilaridad, de pérdida de humedad por capilaridad. Pero sí que es verdad que hay que hacerlo con cabeza y hay que hacerlo sabiendo que tiene grandes perjuicios para este tipo de especies. Estas abejas hacen sus nidos en el suelo. Hacen colonias, pero colonias no como las de las abejas melíferas, sino colonias de túneles solitarios donde ponen sus huevos y producen sus crías. Si nosotros intensificamos el laboreo, no dejamos posibilidad para que estos animales hagan sus madrigueras, y además lo que podemos hacer es matarlas cuando están en el proceso reproductivo. Una cosa tan simple como pasar un laboreo durante la fenología reproductiva de estas especies y acabamos con ellas. Otro grupo importante del que vemos allí, también son especies del listado, son estas. Euchloe ausonia, sobre un Erysimum, una crucífera. Colias croceo, otra mariposa. Papilio macaon, es reducido, había un listado importante, he reducido muchas fotos. Y Macroglossum stellatarum. ¿Por qué pongo estas fotos? Porque muchas veces hay gente que me pregunta, oye, me he encontrado esto en el cultivo. Esto no será una plaga. Una foto que falta, que es, por ejemplo, Iphiclides feistameli, que es el chupaleche, es una mariposa bastante parecida a esta, pero con la forma más romboidal. Sí que es verdad que en zonas donde se ha sustituido la vegetación natural u otros cultivos por almendros, las larvas, los huevos y las crisálidas se desarrollan en los almendros, especialmente entre junio y principios de agosto se pueden ver las crisálidas en los almendros. Gusta mucho de euforbia, pero cuando no hay euforbia, pues lo que hacen es tirar a las hojas de los almendros, pero no son una plaga, ¿vale? No son una plaga. Es una mariposa, como digo, grande, parecida a esta, también con los mismos colores, pero de aspecto más romboidal. Otros grupos importantes, los dípteros, también son muy buenos polinizadores, pero además en el caso de esta especie, Epicirfus valteatus, que está sobre una flor de escabiosa, son muy importantes a la hora del control de ciertas plagas, porque sus larvas, los huevos que ponen en las plantas, son depredadoras de las larvas de otros insectos. O esta especie de mosca de díptero, Eristalis pratorum, que también fue encontrada en flor de almendro. Y esta especie, que ya a lo mejor no son tan simpáticas, especialmente porque este escarabajo lo que busca es comerse las cabezuelas de los estambres. Estos insectos lo que hacen es comer el polen. Es un daño, pero claro, si os fijáis el cuerpo que tiene de pilosidad, del pasar de unas flores a otras, indudablemente va a transferir el polen hacia la parte femenina de las flores que vaya visitando. Con lo cual es un poco un intercambio de daño-beneficio. Y esto que es un polífago, que normalmente suelen comer savia de plantas herbáceas, pero que también actúa como polinizador. Se le ha visto en ese estudio. Otra de las cosas importantes que podemos obtener de la promoción de la biodiversidad puede ser la lucha biológica contra las plagas. Voy a poner un par de ejemplos solamente. Esto es la mosca del olivo. Se llama Bactrocera oleae. Es posiblemente la más dañina de las plagas del olivar, la que produce las mayores pérdidas. Es
una especie que además estaba como muy confinada a las zonas de pie de monte donde había olivar, pero que con el cambio de las condiciones ambientales y la proliferación de cierto uso, se está extendiendo a zonas de campiña donde no era muy abundante. Bueno, pues este díptero es un tripétido, pues tiene la costumbre de poner los huevos en el interior de los frutos. Los frutos ya casi en los últimos estadios de desarrollo de pulpa. La larva penetra la pulpa, penetra el hueso, se come la semilla y la aceituna cae. Y si no cae, produce un aceite de muy mala calidad, ¿vale? Produciendo pérdidas enormes. Claro, si para reproducirse sus larvas necesitan este alimento y nosotros lo que hemos hecho durante un periodo de tiempo es hacer proliferar este alimento, este cultivo, indudablemente la plaga se va a extender. Le estamos favoreciendo las condiciones, lo que os decía antes cuando teníamos la imagen de la simplificación de los ecosistemas. Otra plaga importante del olivar, que de manera local puede producir también muchos daños, sobre todo en la generación antófaga, es Praesoleae. Es una polilla de olivar que pone los huevos bien sobre los tallos jóvenes, que es la generación filófaga, bien sobre las flores, que es la generación antófaga, es la que más pérdida provoca, porque en el ramillete de flores del olivo puede comérselas todas, bien una generación carpófaga que se come el fruto, que es lo que provoca una caída a finales de verano de aceituna. Pues bien, estas dos especies de insectos, plaga del olivar, fueron estudiados por la Universidad de Jaén, por mi profesor Ramón González, y vieron, este es el Praesoleae, y vieron lo siguiente. Este insecto, ahí hay 4 especies, pero bueno, quedaros con el género Chrysoperla, porque es difícil distinguirla por caracteres morfológicos. Es muy difícil distinguir las distintas especies, hay que hacer análisis de otro tipo. Son tanto los adultos, que lo veis a la izquierda, como las larvas, son depredadores muy eficientes de estos insectos plagas. Se encuentran, bueno, y este tipo de bracónidos se encuentran principalmente en las cubiertas vegetales, en los setos de las lindes con vegetación natural, y Chrysoperla carnea desarrolla todo su ciclo en el olivar. ¿Qué pasa? Si tenemos un grupo de crisopas, de las cuales una parte desarrolla su ciclo en las cubiertas vegetales, otra especie del grupo desarrolla su ciclo en los linderos y solo van al olivo a comer, a la hora de manejar el cultivo, si quitamos las cubiertas vegetales, si quitamos los linderos, estamos quitando la posibilidad de reproducirse o de refugiarse y pasar la noche de esas especies. Con lo cual estamos debilitando el ejército que nos ayuda a nosotros a controlar las otras plagas. Pero es que con estos insectos, estos son avipillas, bracónidos o son eupélmidos, son parasitoides, pasa exactamente lo mismo. Estas 3 especies afectan a la mosca de olivo, a Bactrocera oleae, de las cuales Trichopria capensis, el 100% se encontró en vegetación presente en el olivar. Por tanto, viven en la vegetación que se deja en el cultivo y van en busca de las larvas o de los adultos de estas moscas para poner sus huevos y que se desarrollen en ellos y los mate. Con Ophius concolor exactamente lo mismo. El 100% se encontraron en vegetación presente en el cultivo. Y en el caso de Eupelmus urozonus, se encontró también una pequeña porción de la población en las capturas hechas justo en el olivo, justo en
en la planta objeto de nuestro cultivo. Pero sí que si nos vamos a los parasitoides de Praisoleae, pasa lo mismo. Fijaros los porcentajes de todas estas especies y su presencia en las distintas partes, excepto unas cuantas, por ejemplo esta, Quelonus eleaphilus, que en el 95% de los casos se encontró desarrollando su ciclo vital en el olivo y no en la vegetación circundante. O esta, Ageniaspis fusicolis, que el 66% estaba en olivar y el 33,72% estaba en la vegetación circundante, la mayoría está con presencia predominante en la vegetación circundante, con lo cual diversificar nuestras parcelas en aquellas zonas en las que sea posible, respetando ribazos, linderos o promoviendo el manejo de cubiertos vegetales, lo que nos va a traer es la presencia de una cantidad de parasitoides que van a minimizar el efecto de la plaga. No va a eliminarla. El Praisoleae va a estar ahí, porque mientras que haya olivo va a haber Prais. Hagamos lo que hagamos. Pero sí que es verdad que va a tener un efecto de dilución ecosistémica, ¿vale? Vamos a minimizar los efectos de la plaga. Algunos ejemplos de estos seres, porque muchos seguro que no los conocemos o no los conocéis, porque en el caso de algunos, pues imaginaros esta, es Trichogramma evanescens, que es que esto mide 1,5 milímetros. Esto no es frecuente estar trabajando y verlo. En el caso de esta, pues tiene lo mismo, mide menos de 5 milímetros, Hoekeria bispinosa. O Meteorus rubens, otro parasitoide, otro dracónido. Antes de continuar, dejo esto aquí. Para el almendro hay dos plagas bastante importantes. Una que es la orugueta, la Aglaope infausta, que es un cigénido porque tiene la mala sombra de que desarrolla su ciclo en... Las orugas tienen la costumbre de comerse los brotes más jóvenes y por tanto hace daño importante en el desarrollo vegetativo de la planta. Y luego el cabezudo del almendro, que se puede provocar la muerte y de hecho en muchos casos llega a provocarla, que es Cannodis tenebrionis. Cannodis tenebrionis no es específica del almendro, ataca a otros prunus, pero en la zona mediterránea pues está teniendo bastante presencia y bastante daño. Promover la biodiversidad y promover la presencia de ciertas especies de aves, como esta, supongo que las conoceréis, son la carraca, Coracia carrulu y la ubilla, Upupa epops, pues lo que tiene es que, fijaros, a la hora de tener presencia aquí, porque son migradoras, cuando llegan a nuestro territorio, pues tienen grandes efectos beneficiosos comiéndose todo tipo de macroinvertebrados. Comerán muchos que no sean Cannodis tenebrionis, que no sean este tipo de escarabajos, plagas de los prunus, pero cuando los encuentran se los comen también. Igual que esto, los alcaudones reales, que no solo van a comer insectos, también fijaros, para los que tengáis cereal, el efecto que tiene esta gente. Te pongo este porque es uno de los más cercanos a nosotros, pero también el alcaudón común o el alcaudón dorsirrojo en las zonas del norte de España. Atacan a lagartos, a pequeñas serpientes, a ratones, a topillos. Entonces, tener un equilibrio ecológico, fomentar la presencia de vegetación natural, que le facilite, en el caso del alcaudón, que le facilite tener sus despensas que necesitan para ello pues especies con espinas, tipo majuelos, tipo Rhamnus licioides o espino negro, ese tipo de especies, o prunus del tipo de los endrinos, Prunus incititia o Prunus espinosa, pues es un beneficio para ellos, para poder desarrollar su ciclo biológico, que no es simplemente
comer y reproducirse, es tener despensas, tener refugio, tener lugares de nidificación. O en el caso de los abejarucos, que para los apicultores, pues hombre, hay algunos que se enfadan un poquillo con ellos, pero como veis en la foto, comen otro tipo de macroinvertebrados. Y cuando se pasa por delante una mariposa de tipo aglaupe, aunque no se la coma, pues son un poco tóxicas, pero seguro que la mata con 2 cabezazos. O un escarabajo como el Carnaudis tenebrioni, pues también es un beneficio para nosotros. En definitiva, la presencia de biodiversidad, la presencia de una biodiversidad equilibrada, a nosotros no nos supone solo pérdidas. Tendremos una especie de tributo, pero tener un agroecosistema equilibrado, respetando lindes, respetando ribazos, respetando puntos un poco más marginales, no intentar intensificar ni homogeneizar la tierra. Al final trae una diversificación de la presencia de seres presentes en este agroecosistema y de las relaciones y de las interacciones que se dan entre estos seres. Os agradezco una vez más, ya por tercera vez, la presencia. Espero no haberos aburrido mucho. Y bueno, si tenéis preguntas. Muchas gracias, Fernando. Vale. En el chat ahora mismo no hay ninguna pregunta. Si alguno tiene alguna pregunta, puede incluso abrir el micro y hacerla o escribirla a través del chat. Pregunta Mercedes, y relacionar esto con la actual pandemia. Pues Mercedes, si tuviese una respuesta concreta, concretísima a eso, pues seguramente no estaría aquí, estaría casi dirigiéndome a recibir el premio Nobel de medicina o de biología. A ver, yo te voy a dar mi opinión, ¿vale? Mi opinión personal, que no es la de Albelal. Ahora actúo como biólogo y que te da una opinión de compañero que se está tomando un café contigo en una cafetería. Vamos a ver. Nunca en la historia de la humanidad hemos tenido tanta interacción con los ecosistemas. Nunca. Antes estábamos mucho más relacionados con ellos, antes estábamos mucho más dependientes de ellos, pero como éramos una ínfima parte de lo que somos ahora en cuanto a nivel poblacional, no teníamos el nivel de interacción que tenemos con la naturaleza. Nunca en la historia de este planeta se ha dado una simplificación tan generalizada de los ecosistemas. Y nunca en la historia de la humanidad hemos tenido una capacidad de interactuar entre nosotros como propia especie en ese tan cortísimo espacio de tiempo que hoy día es posible para nosotros hacerlo. Es decir, tenemos a los ecosistemas presionados, cada vez más pequeños, cada vez con un efecto borde más acuciante. Tenemos a las especies queriendo desplazarse a algún sitio, no les queda en muchas ocasiones espacio y se ven desplazadas y se ven, pues como el otro día que me pasaban un vídeo de una chica, creo que era de Albacete o de Murcia, que le había criado una pareja de cernícalo vulgar en la jardinera de su casa. Tenemos una presencia enorme como especie en los ecosistemas, o bien por turismo, o bien por caza, o bien por... Comemos muchas más cosas de las que se ha comido nunca y además de una manera más generalizada. Los virus no son tampoco una cosa
que se inventen. Es decir, si nos ponemos a analizar 100 litros de agua de mar de cualquier sitio del Mediterráneo, vamos a encontrar virus que no se conocen. O cualquier suelo de las zonas ocultas del Amazonas, pues vamos a encontrar virus. El problema está en que estamos interactuando con ellos. ¿Cómo relacionarlo con la pandemia actual? Bueno, pues que estamos simplificando los ecosistemas, que estamos minimizando el efecto de dilución ecosistémica, estamos interactuando mucho, estamos minimizando, por tanto, esas interacciones intraespecíficas e interespecíficas y las estamos dirigiendo mucho más. Pues al fin y al cabo esto es normal. No es algo que tampoco es la primera, esta es la que más fuerte nos ha golpeado en la barbilla. Ha sido un directo a la barbilla del ser humano, pero ya habían venido otras enfermedades. Acordaros de no hace tanto la gripe aviar y hace unos años la gripe A y eso al fin y al cabo son coronavirus. Y hay muchos expertos, yo no soy virólogo, pero hay muchos expertos por ahí que llevan ya tiempo diciéndolo y avisando, diciendo quillo, que... Entonces, y los virus están ahí, y están ahí para hacernos evolucionar y para forzar cambios genéticos, que son uno de los principales motores evolutivos de la naturaleza. Se meten en nosotros, nos dejan su trocito de ADN, se lleva un trocito nuestro, a nosotros eso nos genera mutaciones, unas veces nos morimos de enfermedades y otras veces pues eso hace que aparezcan genes nuevos en la especie, esas especies se adaptan mejor a ciertas condiciones, pues mira, pum, ya tiene una especie por un virus. Entonces, es normal. Si simplificamos los ecosistemas, al final vamos a desarrollar nuevas interacciones. Y si nos metemos la nariz en todas las interacciones habidas y por haber en la naturaleza, de las cuales no tenemos conocimiento todavía de todas, pues al final nos van a pasar este tipo de cosas. Tampoco pasan. Vale. Manuel Máltez pregunta ¿cuál criterio se utilizaría para permitir tal o cual especie? Debido a que al elegir la especie estaríamos interviniendo también en lo natural. Es que nosotros no elegimos las especies. Es que eso, don Manuel, no es nuestra labor. Nuestra labor es fomentar que haya un agroecosistema con el mayor número de interacciones naturales posibles. Y eso pasa por decidir una serie de técnicas o de mejoras en nuestro cultivo. Ya estamos eligiendo las especies que están en nuestro agroecosistema. A la hora de simplificar nuestro agroecosistema y reducir la diversidad ambiental, la diversidad de microecosistemas dentro de nuestros cultivos, ya lo estamos eligiendo. Ya estamos eligiendo qué es lo que queremos que esté con nosotros, porque las plagas no son un invento de nada ni de nadie. Las plagas son un efecto de nuestros manejos. Si ponemos solo jamones, pues en nuestro agroecosistema vamos a tener solo aquellos que comen jamones. Si no hay queso, el que come queso no puede estar en nuestro agroecosistema. Y si en otro lugar de España o del mundo lo único que plantamos son quesos, pues allí estarán los que comen queso. Los que coman jamón no van a poder estar donde no hay jamón para comer. A lo que voy. Tendrá muchas cosas buenas la globalización, que yo no digo que no. Pero otra de las cosas malas es que se ha simplificado todo y homogeneizado todo. Y eso, pues, desde mi punto de vista tiene, para mí, opinión personal, tiene más cosas malas que cosas buenas. Cosas malas para el ser humano. Entre otras cosas, pues que ahora lo vemos, que si queremos mascarillas, pues que no tenemos mascarillas, y que si queremos... perdemos soberanía, perdemos capacidad de toma de decisiones, perdemos soberanía alimentaria y perdemos otro tipo de soberanía. Entonces, lo que hay que hacer es tomar la decisión de intentar proteger el suelo, de intentar diversificar en la medida de lo posible nuestro agroecosistema. Pero nosotros no somos todavía no somos dioses. Que digamos, voy a hacer tal o cual. Sí que puede hacer, por ejemplo, si quieres atraer ciertas mariposas como polinizadores, puedes plantar una serie de plantas
que son más atractivas que otras para esa especie en concreto. Por ejemplo, si yo pongo especies de escabiosa o pongo especies de aromática o de labiada, tipo romero, tipo mejorana o tipo distintas especies de tomillo, pues yo voy a atraer a una serie de insectos que encuentran en esas flores el néctar necesario en la época necesaria para su cría. Eso sí se puede hacer. También puede hacer que a la hora de segar una cubierta vegetal en un momento dado u otro, tú puedes fomentar qué especies de hierbas te van a aparecer, no dejando que se recargue el banco de semillas, segando antes del granado de ciertas semillas, tú vas a ir forzando la rotación o el viraje de la cubierta vegetal. Y por tanto, la presencia de determinadas especies de... Pero yo creo que ese no es el concepto. O sea, a no ser que tú quieras atraer una especie muy concreta de polinizador, que no creo que sea necesario, porque no tenemos en nuestro cultivo un grado de especificidad de un determinado polinizador, como podría ser para ciertas especies de orquídeas, ¿no? Las que he mencionado antes, Ophrys speculum, Ophrys fusca, que además simulan en su labio una hembra de una especie concreta de abeja. Ese no es nuestro concepto. Nuestro concepto es intentar diversificar. Diversificar pues, para la lucha biológica de plagas o diversificar para que aparezcan ciertos polinizadores que pueden ser interesantes. Pero en el caso concreto del almendro ya has visto que hay lista más ingente de especies interesantes. Entonces, creo que hay que no definirse por hacer cosas para atraer una especie, que se podría. Por ejemplo, si quieres atraer Papilio macaon, siembra mantisalca salmántica, que eso le encanta. Vale. Peter pregunta que si dentro de la PAC se propone algún beneficio económico para la mejora de la biodiversidad. No. A ver, hay una cosa que te dan un pago verde por el tema de las cubiertas vegetales y tal, pero actualmente no. Es algo que se está intentando, parece ser que se ha intentado implementar echa el gatillo. Se ha intentado implementar en la nueva PAC, en la PAC futura, que es lo de los servicios ecosistémicos y pagar por servicios ecosistémicos. Entonces, en ese caso concreto sí que habría una herramienta europea para poder pagar para la creación de setos de biodiversidad, de islas, de sacrificar zonas marginales que ahora mismo están ocupadas por cultivos, por zonas de vegetación natural, pero todavía no está aprobado ni está vigente. Nuria López pregunta que, bueno, también es importante la biodiversidad del suelo y los agroquímicos, biocidas, etcétera. No son lo mejor para esto, ¿no? Pues no. No. Además te agradezco que hagas esa observación porque me he quedado en la biodiversidad que hay de la superficie del suelo hacia arriba. Pero de la superficie del suelo hacia abajo, esa biodiversidad es tan importante o más para nuestros cultivos, para desbloquear nutrientes, para movilizar otros, para establecer simbiosis radiculares, para aprovechar mejor el nitrógeno. Entonces, claro que sí, y todo lo que sea, no solo la utilización de químicos. Pregunta Guillermo de cómo afecta la labranza o la siega de adventicias a esta fauna. Cuando tú labras, el hecho de exponer organismos edáficos que se supone que tienen que vivir en unas condiciones de humedad, de temperatura y de oscuridad, exponerlo a la radiación ultravioleta, al viento, a la sequedad que esto provoca, obviamente estás teniendo un efecto negativo sobre esta biodiversidad edáfica, que pueden ser invertebrados, pero que en muchos casos pues, son levaduras, son hongos, son comunidades de bacterias o son nematodos. Claro que afecta. Todo afecta. Lo que tenemos que pensar es que cuando tengamos que hacer algo,
que sea verdaderamente para obtener el mayor beneficio, no hacerlo siguiendo un calendario o siguiendo lo que el resto de gente hace o porque en el bar del pueblo han dicho tal o cual cosa. Porque al fin y al cabo nos convertimos en autómatas y perdemos eso que hemos dicho al principio, el conocimiento de ciertas cosas, el conocimiento de ciertos procesos. Peter pregunta que si poner bandas de plantas melíferas o cubierta vegetal de trébol blanca con los almendros mejora la polinización. Pues a ver, por lo pronto mejora el ecosistema para que vengan más especies polinizadoras de esas que has visto en el listado del análisis que hizo la Universidad de Granada de polinizadores de almendros. Obviamente sí, eso es un sí rotundo. Ahora, que no es una relación lineal. Yo pongo tomillo y van a venir muchos más polinizadores. Tienes que dar un tiempo y se tienen que dar las condiciones. Hay años que el tomillo por las condiciones ambientales no florece. Si no florece, no tiene algo que ofrecer al polinizador. El polinizador no va a venir al tomillo si no tiene flores, porque tú se lo hayas puesto. Pero claro que sí que va a beneficiar como posibilidades de un sitio adecuado para estos polinizadores. Y respecto a lo del trébol, pues claro que va a atraer a polinizadores, pero es que si no te atrae a los polinizadores, te estás fijando nitrógeno atmosférico a través de las raíces, con lo cual el beneficio también lo tiene. Juana Jiménez nos comenta que ahora están con la limpieza de los tomillos limoneros en el vivero El Espilo y se están encontrando muchas abejas bajo tierra que por supuesto no matan ninguna, pero que son muchas y muy diferentes. Pues es que como en el Espilo hay tan buen rollo, nomás que entras por la puerta, pues y hacéis una labor tan acojonante con esos chicos, pues es normal que haya. Allí hay un buen entorno. Hay un entorno forestal cercano, con bastante matorral natural, con un suelo que no se trata con químicos. No tenéis pisoteo de maquinaria. Es normal que tengáis abejas solitarias nidificando por allí. Es muy bueno eso, porque va a aumentar el nivel de polinización de todas las plantas que tenéis. De todas maneras, como vosotros estáis creando una especie de pequeño ecosistema. Tened cuidado porque estas también pican. Me refiero, no os van a atacar como si abrís una colmena, a chinchar una colmena, pero que si las cogéis y empezáis a trastearlas, que también os pueden dar un setazo. Y nada, pues que sigáis haciéndolo así. Si puede ser que no las matéis, pues mejor que mejor. Álvaro comenta que la agricultura comercial es bastante reacia a aplicar todas estas medidas para proteger la biodiversidad, argumentando que pierden superficie de producción. ¿Tenéis experiencia en Alvelal de empresas agrícolas que hayan implementado alguna de las medidas que habéis mencionado con un impacto económico positivo? A ver, yo de eso no te puedo decir porque hay una empresa que se ha constituido a raíz del trabajo de Albelal, pero yo de datos económicos de la empresa no lo sé. Una empresa privada, bueno, privada, es una empresa privada que se ha constituido en base a lo que intentamos promocionar desde Albelal y con muchos de los socios de Albelal que dieron el paso adelante. Pero yo datos económicos no lo sé. Sí que te puedo decir que hay muchos agricultores, de los cuales muchos están también, además de Albelal, están en la Almendresa, que están haciendo este tipo de actuaciones. Están plantando setos de biodiversidad, están plantando o generando islas de biodiversidad, poniendo lo que contaba antes Peter de bandas de planta aromática entre sus cultivos, y sus palpitaciones o sus sentimientos son que están contentos, están satisfechos. También tenéis que tener en cuenta una cosa: yo no llego y planto una retama, un romero o 1000 romeros, como es el caso de algunos, y 3000 retamas y tal, y en cuestión de un año ya tengo una retama de 2 metros floreciendo. Y estos son medidas a largo plazo, medidas como tiene que mirar alguien a quien le gusta el campo. Hay que mirar un poco como poco a medio plazo.
Siento no poder darte datos concretos, pero es que no los tengo. Eso habría que preguntárselo a la gente de la empresa. Y ya como última pregunta, si no surge ninguna más, Guillermo pregunta que si se podría Guillermo, alternar. los días, Sí, pero a ver, los días, supongo que será... A ver, Guillermo, yo cuando estuve allí en tu finca, yo vi que tenías una cubierta vegetal mm, que a ti en tu caso concreto, a no ser que venga una sequía muy larga, muy intensa y que te vaya a hacer el suelo muy duro o muy compactado, yo no lo labraría porque tenía una cantidad de materia orgánica acumulada y una cantidad de humus que eso ya te va a generar la humedad suficiente para que no se compacte y va a ser suficiente también para romper esa capilaridad que en otros suelos y en otras condiciones puede provocar la pérdida de humedad del subsuelo. Entonces, claro que se puede alternar, pero no los días, sino en aquellos años que sea necesario porque las condiciones ambientales hayan hecho pues, que tu cubierta vegetal no se haya desarrollado, no hayas podido incorporar esa materia orgánica al suelo, o porque sea muy seco y verdaderamente se estén dando procesos de compactación. Pero creo que en tus terrazas no sería muy necesario, con las condiciones que vi, no sería muy necesario la labranza. Pero la la siega siega, sí. sí. Claro, sí, sí, no puedes dejar la cubierta vegetal, y yo soy un firme defensor porque la aplico y la manejo en mi cultivo, no se puede dejar crecer a su libre albedrío. Tú no puedes dejar que grane, que se desarrolle, que se seque. No, tú tienes que segar en el momento adecuado. ¿En el momento adecuado cuál es? Pues depende. Esa es una palabra que tendríamos que grabarnos a fuego. Pues depende de cómo haya venido el año de lluvia, hasta cuándo hayamos tenido lluvia, cómo ha venido el año de temperatura, qué especies tengo en la cubierta vegetal. Tampoco hace falta hacerse botánico, simplemente con ver pues los tamaños, ¿no? Si te vienen crucíferas de gran porte o de menor porte, si te vienen más leguminosas o si te vienen más gramíneas, pues dependiendo de todo ese tipo de cosas, tú siegas en un momento dado o en otro. Porque además eso, el momento de siega y la técnica de siega te va a condicionar que repongas al banco de semillas una semilla u otra, y por tanto eso es lo que tú vas a ir favoreciendo como presencia en los años posteriores. ¿Que te interesa poner más materia orgánica? Es decir, ¿te interesa meter más crucíferas y más gramíneas? Pues tendrás que segar justo después del granado de las espigas de las gramíneas para que esas semillas te repueblen y sea lo que más tengas en presencia en los años posteriores y por tanto aporten más materia orgánica. Que lo que quieres es a lo mejor romper o intentar fomentar la movilización de nutrientes de capas bajas, pues intenta promover la presencia puntual de crucíferas. Que por el contrario quieren meter más nitrógeno atmosférico, pero porque no te hace falta tanto la materia orgánica, pues intenta promocionar la presencia de leguminosas. Es que eso hay que plantarse allí y ver qué especies tiene e ir segando. Segando según el momento, según la lluvia, según... Vale, Nuria pregunta que una vez que se deja la labranza, lo ideal es no retomarla, ya que las raíces que tienes de las plantas perennes te las cargarías, ¿no? Exacto. Pero, Nuria, la palabra mágica es depende. Porque sí que es verdad que si tenemos un suelo con un gran porcentaje, ¿os acordáis aquel triángulo que os puse de porcentajes del triángulo de las texturas? Si tenemos un suelo con un porcentaje muy alto en arcilla o con unos materiales muy expansibles, es decir, que formen grietas de desecación muy grandes, y tu cubierta vegetal está sufriendo porque nos viene una sequía relevante de muchos meses seguidos. Yo no soy, partidario de la labranza. De hecho, en mi cultivo no lo hago. No la hago desde hace ya 20 años.
Pero sí que es verdad que en según qué condiciones, y yo sin conocer tu finca, sin conocer tus condiciones de suelo, no te puedo decir no lo hagas nunca más, porque la labranza puntual para evitar ciertos efectos negativos de la compactación del suelo o de la formación de grietas de desecación puede ser una buena herramienta. Y si se hace de una manera superficial, no tienes por qué llegar a cargarte de las raíces de todas las plantas, porque algunas raíces son, como sabes, elementos de resistencia que van a producirte nuevos rebrotes en años sucesivos. Y si lo haces muy superficial, pues descompactas un poco, rompes la capilaridad, pero hay que ver el momento concreto y la aplicación concreta. Es decir, estandarizar cosas y recetar cosas estándares no es buena idea. Oscar pregunta cómo generar setos arbustivos y arbóreos más rápidamente y a gran escala, que la plantación es lenta y hay marra. La siembra a voleo no funciona muy bien si ya hay vegetación herbácea, etc. Otros métodos como siembras con semillas encapsuladas pueden funcionar mejor. ¿Conoce otros sistemas simples, rápidos y económicos? No. Oscar, lo siento, pero si conociese sistemas simples, rápidos y económicos, te lo diría y estaríamos haciendo... A ver, es que eso es el quid de la cuestión. Es decir, lo primero es analizar las condiciones de tu finca. Analizar la vegetación que puede ir allí, ¿no? La vegetación potencial que podrías tener en tu seto o en tu islas de biodiversidad. Ver qué especies dentro de esa vegetación potencial que tú puedes tener allí, qué especies serían las más útiles para tu caso concreto. Y luego es que es muy complicado sin conocerla. Y yo no soy de recetar especies alóctonas. Eso hay gente por ahí que sí que tienen crecimiento, algunas tienen crecimiento más rápido, esto, lo otro. Yo sí te diría que si tienes posibilidad de que haya una orilla de un arroyo o zonas con un nivel freático un poco más elevado, pues que hay muchas especies interesantes arbustivas de zonas de ribera que podrían ir. Y si no, pues hay que ir reponiendo marra y hay que ir dándole el tiempo. Y si tienes ocasión o posibilidad de dar riegos de socorro a esos setos, pues regarlos. Lo de las semillas encapsuladas pueden tener su utilidad, pero sí que es verdad que a no ser que las hagas tú, con el tiempo que eso se lleva, no va a ser del todo económico, no va a ser lo más económico. Sí que es verdad que tiene su efecto, pero que tampoco es 100%, no garantiza una supervivencia del 100% de todas las semillas, ¿eh? Y se llevan una serie de tratamientos y de tiempo que también es un dinero. Y luego, pues, hombre, hay algunos sistemas, pero no son baratos. No son baratos. Son sistemas de apoyo a la implantación. Pueden ser hidrogeles, que ahora ya lo hay, que no están en base de poliacrilamida, que tenían sus peligros y eran contagiosos. O sea, contagiosos, perdón. Estoy ya con el virus metido en la cabeza. Y eran tóxicos. Hay algunos hidrogeles que ayudan a retener agua y se la van cediendo lentamente a las raíces de la planta y pueden ayudarte a la implantación. Pero las plantas crecen a la velocidad que crecen las plantas. No se pueden acelerar. Juan José pregunta que cómo afecta el paso de las diferentes labores en una cubierta de mucho tiempo, unos 10 años, por ejemplo, labores de poda, recolección, en cuanto a la suelta de labor. Pues, a ver, las labores de poda no sé cómo hará la poda, José. Yo es que la poda la hago a pie. Lo único que pasa es luego hago los cordones de los restos de poda y el tractor pasa una sola vez cada 2 años. Con lo cual no debe tener mucho impacto. Obviamente la recolección, si está todo mecanizado, pues tendrá algo más de impacto, pero
es que influyen muchos factores. Vamos a ver. Si tú te han caído 4 litrillos de agua, de lluvia, durante la madrugada, y por no perder el día, dices al día siguiente me voy al campo porque va a hacer sol y tal, y te vas con el tractor y con el vibrador y te pones a trabajar, obviamente eso va a tener muchísimo más impacto que si lo haces cuando el suelo ya ha oreado un poco, se ha temperado. ¿Por qué? Pues porque estás comprimiendo un suelo blando. Las suelas de labor van directamente relacionadas con el peso de la maquinaria y el número de pases de esa maquinaria. Pues va a depender de eso, de cómo de intensa hagas tu labor. Pero un pase para triturar los restos de poda y un manejo de un pase, a lo mejor, calculas 1, 2, 3, que pases 4 veces con el tractor entre tratamiento, triturado de restos de poda, desbrozado y algún 5 veces. No debería ser demasiado excesivo si el tractor está dimensionado y las condiciones del suelo, de humedad del suelo, están acorde a lo que tiene que ser. Si el tractor es una mala bestia de estas de 180 caballos y el suelo está húmedo, pues sí tendrá un efecto. El exceso de pases de tractor tiene efecto en la compactación del suelo. Vale. Y Óscar pregunta que si hay formas caseras de hacer los hidrogeles. Yo no las conozco, lo siento. No lo conozco. Puedo mirar por ahí si quieres y te lo paso por correo electrónico, pero ya me has picado con eso. No conozco ninguna. Sobre todo no conozco ninguna que sea barata. Porque a lo mejor poniéndote a investigar ciertos componentes podrías comprarlos por separado y tal, pero no te lo recomiendo. Hay formulaciones que obviamente no voy a decir aquí, pero hay formulaciones que tienen un precio bastante competitivo, tienes que echar bastante poca cantidad y el efecto es impactante, vamos. Pues no sé si hay alguna pregunta más. Si no, pues lo vamos a dejar aquí. Darte las gracias, Fernando, por la sesión de hoy, por compartir el conocimiento con nosotros. A todos los participantes, darles las gracias por asistir. Recordarles que el jueves vamos a tener otra sesión online para compartir los resultados del grupo operativo 4 retornos. Y que hay en el chat una encuesta que si la podéis rellenar os lo agradezco para poder ir mejorando en estas sesiones y cada vez que estén más adaptadas también a las necesidades que tenemos todos. Así que muchísimas gracias a todos por participar y bueno, pues nos vemos el próximo jueves. Pues lo dicho, muchísimas gracias. Cuidaros, ¿vale? Y ya queda menos. Un saludo.